en el campo de batalla entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver los últimos avances en la línea de frente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy es domingo, y quienes han estado siguiendo las series, seguramente recuerdan que, hasta mañana, lunes 18 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Zelensky y varios europeos, los líderes llevarán a cabo una reunión crucial en Washington. En esta reunión, Trump podría intentar nuevamente convencer a Zelensky de aceptar un acuerdo, y ese acuerdo es el que el presidente de la Federación Rusa alcanzó con el presidente de Estados Unidos en la cumbre de Alaska. Hoy, varias fuentes han publicado una declaración que describe en términos generales el contenido específico del acuerdo alcanzado por los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Veamos en detalle el artículo publicado por el Daily Telegraph titulado «Artículo sobre la propuesta de Putin para poner fin a la guerra en Ucrania». Este artículo describe algunos problemas previos a la guerra, así como el contenido relacionado. No habrá alto el fuego bajo ninguna circunstancia antes de alcanzar un acuerdo integral. El contenido específico es el siguiente. Las fuerzas de Kiev se retirarán completamente de las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia congelará el frente en las regiones de Jersón y Zaporilla. Se devolverán algunas áreas de las provincias de Sumy y Yarkov al control de Ucrania al mismo tiempo que se exige que Ucrania reconozca formalmente la soberanía de Rusia sobre Crimea y se levanten algunas sanciones contra Rusia. Por supuesto, lo más importante es que Ucrania será prohibida de unirse a la OTAN. Parece que Rusia está dispuesta a ofrecer a Ucrania algunas garantías de seguridad, pero nunca del tipo de la OTAN. También exigen que en algunas regiones de Ucrania se otorgue estatus oficial al ruso y que la Iglesia Ortodoxa rusa pueda llevar a cabo sus actividades libremente. Estas demandas son bastante reveladoras, especialmente en lo que respecta al ruso y a la Iglesia Ortodoxa rusa. De esto se puede ver que lo que Rusia busca no es solo simplemente lo que se ha mencionado: controlar mediante una fuerza contundente, y en acciones militares especiales, tomar territorio para poner fin al conflicto. Por otro lado, intentar restablecer la influencia en estas áreas a través del idioma ruso y la Iglesia rusa. Esto podría ser una exigencia sumamente importante por parte de Rusia. Por supuesto, Ucrania también ha emitido muchas declaraciones. Veamos cuál es la posición de Zelensky en este asunto. Según otro grupo de artículos publicados por el Daily Telegraph, Trump y Putin le presentaron a Kiev un mal acuerdo. Este mal acuerdo es una tragedia para Ucrania, pero no habrá algo mejor. Los informes indican que se le pedirá a Ucrania que entregue grandes extensiones de tierra actualmente controladas por la República Popular de Donetsk. A cambio, Rusia hará pequeñas concesiones territoriales. Estados Unidos proporcionará garantías de seguridad. Y se entiende que estas garantías imitan las disposiciones del artículo 5 de la OTAN. Durante 3 años y medio las fuerzas rusas no han logrado ocupar toda Ucrania, y Ucrania tampoco ha podido expulsarlas de todo su territorio. Otra noticia importante proviene de Reuters. Se dice que Zelensky volvió a rechazar la retirada de tropas de Donbass a cambio de un alto el fuego por ambas partes. Después de la cumbre de Alaska, Trump tuvo una conversación telefónica con Zelensky. Según el informe de la agencia, si Kiev acepta retirar las tropas y entregar toda la región de Donbass a Rusia, el presidente ruso estaría dispuesto a congelar la mayor parte del frente. Un informante de Reuters afirmó que Zelensky rechazó esta solicitud. Recordemos que, anteriormente, la parte rusa enfatizó que, solo eliminando las raíces del conflicto sería posible lograr un alto el fuego. Se puede ver que el editor de Reuters también está en una ambigua postura respecto a Rusia. Así que mañana será un día muy interesante. Zelensky se reunirá con el presidente estadounidense Trump, y muchos líderes occidentales también estarán invitados. Quizás la participación de estos europeos sea para influir un poco en Zelensky. No quieren que repita lo que sucedió en la última reunión en la oficina oval. Merkel de Alemania, Macron de Francia y Starmer del Reino Unido, si están presentes, podrían influir en Zelensky para que no actúe frente a Trump como lo hizo hace unos meses. Esta podría ser la gran obra que nunca hemos visto en este siglo. De todos modos, esperemos a ver qué sucederá mañana. Pero si los líderes de los países europeos no pueden detener a Zelensky de arruinar nuevamente la relación con Trump, esto podría convertirse en el espectáculo político más grandioso de la historia. Ahora, volvamos nuestra atención a Ucrania y hablemos sobre los cambios en el frente. Primero, veamos el lado oeste de Donetsk, que es la frontera con la región de Dnipro. Las fuerzas de ambos lados, ruso y ucraniano, continúan llevando a cabo acciones ofensivas. En las últimas 24 horas, Suriak ha realizado ajustes en el mapa al noroeste de Santon. Se puede ver que al menos el 50% del área del pueblo de Zeleny High y todo el pueblo de Andrevka Kleivsov han sido reetiquetados
como controlados por el ejército ucraniano, y estos ajustes se basan principalmente en un video publicado ayer por el lado ucraniano. Este video es muy interesante. El video publicado por Ucrania comienza con el video de ayer del Grupo de Tropas Orientales de Rusia. Muestra que controlan Andreevka Kliev. Luego, utilizan el inicio de este video para hacer un montaje en reversa mostrando que el ejército ucraniano inició un contraataque y recuperó el pueblo. Así que, basado en este video, la mayoría de los cartógrafos de ayer ajustaron el mapa, volviendo a marcar la zona como controlada por el ejército ucraniano. Sin embargo, aquí hay que recordar que ayer un experto militar advirtió que el ejército de Ucrania está utilizando un método de tapar el oído y robar el timbre. Es decir, antes de verse obligado a retirarse de una aldea, hacen que los soldados tomen fotos y videos con la bandera de Ucrania en diferentes lugares de la aldea, para que, después de que el ejército ruso declare el control de la zona, puedan presentar este material audiovisual para llevar a cabo una ofensiva de opinión. En realidad este método es bastante desconcertante, pero volviendo al tema, distinguir la veracidad de esta información es complicado. En realidad es muy simple, el ejército ruso tarde o temprano lanzará una ofensiva terrestre, continuaremos avanzando. Solo tenemos que ver de qué aldea proviene la próxima noticia. Si la próxima vez recibimos actualizaciones desde el lado occidental de Yabrilivka y Pidabrilivka, entonces este rumor se desmentirá por sí mismo. Por ahora, esto no es importante, solo se debe a que han surgido nuevas circunstancias, por lo tanto, incluyendo el mapa de Suriyak, así como el mapa interactivo de resúmenes militares, se ha tenido que marcar estas áreas como zonas en disputa de color gris. A continuación, veamos la situación en dirección a la aldea del Ejército Rojo. Se puede ver que hoy también se han realizado importantes ajustes en el mapa de la región. Primero en el centro de la ciudad de Red Army Village, según la actualización publicada por Suriyak, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva muy exitosa. No solo lograron avances en el noreste de la ciudad, y en el área de la ciudad de Red Army Village, sino también en el centro y suroeste de la ciudad, donde llevaron a cabo contraofensivas exitosas. El resultado fue que recuperaron casi por completo el control del centro de la ciudad de Red Army Village. Por lo tanto, según el informe publicado por Suriyak, se ha añadido una parte de la zona en disputa, es decir, la zona gris. Otra noticia importante es que algunas fuentes de noticias rusas informaron que hasta la madrugada del 17 de agosto de 2025, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ya controlan toda la zona urbana de Red Army Village, más del 33% del área. Actualmente es difícil determinar de qué lado confiar, solo podemos esperar más novedades, sin hacer juicios innecesarios. Y con el tiempo, se conocerá el resultado de la situación y la realidad actual. Hablemos de las áreas en las que las tropas rusas lograron avances hace unos días. Aquí hay que recordar que el 8 de agosto de 2025, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, junto con grupos de reconocimiento de sabotaje, iniciaron una gran ofensiva. Para el 16 de agosto, justo antes de la reunión entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, las posiciones del ejército ruso habían avanzado de manera muy notable. Esta ofensiva también causó enormes pérdidas al ejército ucraniano, afectando la moral de las tropas defensivas, y también impactó los planes de despliegue general de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección. Ahora ya hemos ajustado el mapa. A la noche del 8 de agosto, esta operación de avance comenzó en ese momento. Desde el 8 de agosto, casi todos los días ajustábamos el mapa, marcando las áreas controladas por el ejército ruso que se iban ampliando poco a poco. El 10 de agosto llegó el primer informe de avances terrestres. Y luego el equipo de reconocimiento de sabotaje continuó avanzando. Para la noche del 11 de agosto, las posiciones del ejército ruso podrían haber sido ampliadas hasta el doble en comparación con el día anterior. Según informes de fuentes abiertas, para la noche del 12 de agosto, el ejército ruso ha alcanzado el pico de expansión en esta ruptura de posiciones. El mapa que todos ven ahora es el periodo del 8 al 12 de agosto. La operación de ruptura del ejército ruso alcanzó su mayor avance. Luego, en la noche del 12 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a enviar tropas a la región. Primero, el primer batallón Azov de la Guardia Nacional de Ucrania llegó primero. Comenzaron un contraataque a pequeña escala contra los grupos de reconocimiento de sabotaje, y a partir del 13 de agosto no se volvió a recibir información sobre el ejército ruso en el terreno. La noticia de un avance adicional significa que la batalla en el terreno ha comenzado. Más precisamente, la batalla de ataque mutuo se inició oficialmente en la madrugada del 13 de agosto. Ucrania lanzó una contraofensiva, y la situación en el terreno ha tenido algunos pequeños cambios. Sin embargo, esto probablemente sea solo una corrección y ajuste en el mapa, y no indica que las fuerzas de ambos lados
hayan logrado avances significativos en el terreno. Luego, en la madrugada del 16 de agosto, la Guardia Nacional de Ucrania publicó un informe en el canal oficial de la Primera Brigada de Asalto de Azov, afirmando que habían consolidado con éxito Zhire y sus posiciones, y recuperado el territorio que las fuerzas rusas habían perdido al inicio de la ofensiva. Luego, esta noticia fue confirmada por el Deep State de Ucrania. El mapa, hasta hoy, es decir, el 17 de agosto, más cartógrafos, incluido el mapa de Suriyak, también han confirmado esta noticia, por lo que hemos visto que el mapa del resumen militar también ha sido ajustado. Comparemos nuevamente las diferencias. Y esta es la situación de la mañana del 17 de agosto de 2025. Las fuerzas rusas han consolidado con éxito sus posiciones, y lo más importante, controlan la parte oriental de la ciudad de Roginsk, y han excavado más fortificaciones. Este podría ser el logro más importante del ejército ruso hasta ahora. Además, siguen avanzando en la dirección norte. Además, algunas fuentes y cartógrafos rusos afirman que las fuerzas rusas en esa dirección no han sido derrotadas, y continúan con el avance. Hasta la madrugada del 17 de agosto, controlaban la aldea de Kucheriv Yar. Actualmente, toda la región está envuelta en la niebla de la guerra, y es difícil saber exactamente qué ha ocurrido. Por ahora, solo se han cambiado algunas áreas controvertidas previamente marcadas a control del ejército ucraniano. Esta es la situación en el terreno la mañana del 17 de agosto. Por supuesto, necesitamos esperar más noticias de Rusia y Ucrania. Ambas partes seguirán movilizando tropas en esta área. Es muy probable que los combates entre ambas partes continúen hoy, dado que mañana Trump y Zelensky se reunirán. Tanto Rusia como Ucrania quieren mejorar su posición de negociación, o mejor dicho, su ofensiva mediática antes de la charla. El ejército ruso intentará tomar la mayor cantidad de territorio posible, y el ejército ucraniano también dará lo mejor de sí. A continuación hablemos de la aldea de Chereblyanka en dirección a Seversk. Esta mañana recibimos las últimas noticias de la región. Anoche, fuentes rusas publicaron un video. Al inicio del video, se puede ver a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacando la aldea de Chereblyanka. El video comienza con el sonido de los cañones. Los preparativos, desde las tomas aéreas, muestran que casi todas las construcciones de la aldea han sido destruidas, y han pasado por otra ronda de bombardeos. En las siguientes imágenes, se puede ver que algunas motocicletas comienzan a dirigirse hacia la aldea. Luego también vimos algunos vehículos ligeros, como camionetas pick-up. Lo más interesante es que en medio había uno que parecía estar modificado, un coche escarabajo llevando soldados rusos hacia la línea del frente. Luego llegaron los tanques, los infantes de marina ligeros. Probablemente estaban cerca de la zona de combate de ambas partes, esperando la llegada del equipo pesado, tanques blindados modificados que avanzaban por la carretera principal, atravesando una zona de minas, y en el camino fueron atacados por varios drones FPV, pero no se detuvieron, sino que aceleraron y siguieron avanzando, despejando el camino. Después del obstáculo en el medio, comenzaron a disparar cerca de las construcciones del pueblo. Luego, los soldados de asalto en motocicleta entraron en el pueblo, en coordinación con los drones, y comenzaron a limpiar las construcciones una por una. En ese momento, la mayoría de los soldados ucranianos estaban en los sótanos. Cuando terminaron la limpieza, despejaron el campo de batalla, y llevaron los cuerpos de los soldados caídos en combate hacia la retaguardia. Luego, vimos a los soldados rusos izando la bandera en diferentes lugares del pueblo de Shelebriani y en el pueblo de Serebrianka. Por lo tanto, se puede confirmar que, hasta la mañana del 17 de agosto, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ya han tomado el control del pueblo de Shereblyanka. Es muy probable que hoy el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirme esta noticia. Todos los símbolos con banderas en el mapa representan los lugares donde se ha izado la bandera rusa, en toda la aldea, cubriendo las regiones del oeste y sur. Por lo que hoy toda la aldea ha sido marcada como controlada por las tropas rusas. Además, se informa que las fuerzas ucranianas están reagrupándose para lanzar una contraofensiva, intentando recuperar el control del pueblo de Shereblyanka, lo cual es crucial. Ahora, Rusia debe hacer todo lo posible para estabilizar el frente y detener la próxima oleada de contraofensiva de Ucrania. Si pueden reparar a tiempo las fortificaciones, resistir esta contraofensiva, entonces la batalla en el área de Severodonetsk podría comenzar antes de lo que todos esperan, porque el pueblo de Shereblyanka es la puerta de entrada del norte hacia el área de Severodonetsk. Esto sería una victoria extremadamente importante para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Bien, eso es todo el contenido del video de hoy. Espero que le guste. Nos vemos mañana.